Queremos dar un saludo muy especial a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy nuevamente les damos la bienvenida a este podcast que es en honor a San José. Un podcast en el que aprendemos a través de San José, por medio del Espíritu Santo. Hoy tenemos una invitada muy especial, servidora también de nuestra bendita corriente de gracia. Ella es Adriana López. Bienvenida. ¿Cómo estás, querida Adri? Hola Juli, muy bien, muy feliz de estar acá, de compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos están viendo en este momento, que próximamente nos verán. Muy feliz de compartir este espacio. Amén, Adri. Hoy vamos a hablar y vamos a tocar un tema muy especial de San José precisamente, y es sobre la obediencia y la confianza que él tiene, ¿cierto? Y es a través de nosotros que, bueno, vamos a hacer un examen de conciencia a partir de este momento, y es nosotros cuán somos obedientes, cuán confiamos en Dios, y vamos a aprender un poquito de esa obediencia y esa confianza que San José tuvo o tiene, bueno, para enseñarnos a través de esta escuela. Okay. Adri, una pregunta así pues que me surge, y de pronto pues a través de tu experiencia y de tu servicio, ¿qué es la obediencia? Bueno, Juli, para mí la obediencia es ligado un poquito a lo que era la obediencia para San José, ¿cierto? Que para San José la obediencia era ese sí confiado en Dios, ese sí silencioso, ese sí de pronto sin entender porque Dios me está pidiendo algo, porque Dios me está moviendo a hacer algo y que no lo entiendo, pero es ese sí confiado en obediencia a Él. En este transcurso de mi camino espiritual, del conocimiento de Dios, cuando leía un poco esta parte de San José, me identificaba con algunas experiencias que he tenido en mi vida personal en todo este camino espiritual, y pienso que la obediencia va ligado a dar ese paso, a dar el paso que se nos pide, así no lo comprendamos, pero confiados de que será un paso mejor, que tendrá un resultado mejor que si lo hacemos a veces bajo nuestros propios criterios humanos, bajo nuestra voluntad. Bueno, y eso también va muy ligado a tener ese discernimiento, esa unión, esa comunión con Dios, y tener ese discernimiento de esos pasos que vamos a dar en obediencia. Yo creo que a veces, y así como lo decías, como San José, no logramos comprender qué es lo que el Señor nos está pidiendo en cualquiera de las acciones, ¿cierto? Así es. Pero ahí es donde debemos de llegar, así como José, en tener esa confianza y dar ese paso adelante para poder ser obedientes a lo que el Señor nos pide, ¿cierto? A lo que el Señor nos anuncia. Algo muy bonito, Adri, que pues cuando estudiaba el tema de la obediencia a través de San José, y es que San José, bueno, la obediencia de San José no es tener miedo, por ejemplo, o bueno, sí, algo así, sino es tener confianza, ¿sí? O sea, estamos hablando de la obediencia y la confianza, pero no es tener miedo, sino tener confianza. Y es donde lo que estamos hablando, ¿cierto? Es comprender y anunciar esa confianza para poder realizar esas acciones que el Señor nos está pidiendo. Así es, Juli. Y yo pienso que más que no sentir miedo, una cosa es no tener o quedarnos estancados en ese miedo, y otra cosa es sentirlo. Finalmente en nuestra humanidad, y muy probablemente San José lo sentía, pero cuando damos ya el paso de fe, o sea, cuando damos la oportunidad de tener más confianza y más fe que temor, ahí es cuando nos atrevemos y damos el paso en obediencia. ¿Te ha pasado? O sea, Claro, ¿has tenido sí. miedo, has tenido temor para poder dar ese paso? Claro que sí, Juli. Te voy a compartir 2 experiencias de mi vida. Casualmente, bueno, he tenido muchas experiencias a lo largo de este camino espiritual, de este conocimiento y este seguimiento a Jesús, que ha sido de las cosas más maravillosas que he tenido, que me han pasado en mi vida. Pero el año pasado tuve 2 llamados a esa obediencia, una obediencia en confianza, en fe, y aún con temores, pero en esa oración yo, cuando sentía que debía tomar una decisión, me arrodillaba y le oraba mucho al Señor, me iba para el Santísimo y yo le pedía mucho discernimiento para que no fuera a tomar una decisión en medio de mi humanidad, en medio de mis circunstancias, en medio de
mediado por muchas emociones, sino en ese discernimiento a atender un llamado que él me hacía. Y uno fue empezar a dejar, como ya cambiar mi parte laboral, no estar 24/7 en una oficina, en la parte laboral, sino primero dedicarme a cultivar los talentos que él me había dado, a cultivar esos talentos, a multiplicarlos, y segundo, a disponer de más tiempo para el servicio, porque obviamente por la actividad laboral no se podía. Yo empiezo a sentir eso en mi corazón, empiezo a sentirlo en mi vida, ya no encontraba motivación como tal en lo que estaba desarrollando en mi área laboral y me sentía encerrada. Y de ahí nace un lema. Yo decía, yo no puedo seguir enterrando mis talentos debajo de un escritorio. Pero era un llamado muy fuerte, Juli. Era un llamado a dejar una vida laboral, era un llamado también a reestructurar mucho mi parte económica. Y entonces no entendía, ¿cierto? Yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con lo otro? Pero era un llamado supremamente fuerte. Me puse en oración, muchas noches me puse en oración porque era entre un temor, pero entre un gozo que me nacía por dentro y que yo decía, esto es del Señor. Porque uno aprende a identificar de pronto esos llamados, esa fuerza con la que se hacen. Y en oración Dios me confirma qué es lo que debo de hacer, tomo la decisión y renuncio a mi área laboral. Y empiezo a dedicarme mucho al servicio, porque por el tema del tiempo, pues el servicio a veces no lo podía realizar pues como con la dedicación de tiempo que debía, y a seguir cultivando como los talentos que él me dio, a no enterrarlos sino a multiplicarlos, ¿cierto? Estoy dedicada en este momento a terminar mi carrera en psicología, que fue también un llamado de él, estudiar esta carrera y enfocarla al servicio de él. Y bueno, en todo el tema del servicio con la pastoral, con los grupos de oración, bueno, muy enfocada en mis proyectos. Ese es uno. Pero mira qué bonito, Adri, porque dices algo supremamente especial, y es dejar a un lado muchas de las cosas para poder sacar pues a flote todas esas experiencias y todos esos dones y carismas que el Señor te ha regalado, ¿cierto? Y ahí es donde todos debemos pues de también, digamos, abrir nuestro corazón y comenzar a discernir, obviamente con esos temores y esos miedos, pero es según lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cuáles son esos talentos y esos dones y carismas que el Señor nos regala y nos dice es que estás estancado por hacer algo, pero necesito que los saques y se los des a toda la comunidad, a todo el pueblo, a toda la iglesia? Y es eso lo que seguramente estás haciendo. Sí, claro. Dentro de lo que he podido, ¿cierto? Más dedicada al tema del servicio, tener más tiempo, muy dedicada a terminar la carrera, porque bueno, hay que empezar a multiplicar ese talento que es la psicología, que es algo que me apasiona mucho, y el Señor sabía que eso me apasionaba mucho y por eso me abrió la puerta para poder estudiarlo. Y es confiar en Él. Yo pienso que esa obediencia, ese sí que uno no entiende, esa obediencia también es porque Dios nos pide que realmente, Juli, nos abandonemos en Él. Amén. Que realmente confiemos en Él, porque yo le decía a mi esposo, yo llevaba 20 años de mi vida laborando, y de un momento a otro ya decir no laboro más, o sea, dejo de tener un ingreso fijo y confiar en esa divina providencia del Señor. Yo a hoy cumplí un año sin tener unos ingresos fijos, sin tener un trabajo estable. Sí he estado haciendo cositas, generando ingresos, pero obviamente no en la magnitud cuando uno trabaja. Y puedo decir y puedo dar testimonio de que no me ha faltado lo que he necesitado para vivir. Lo que pasa es que a veces nos creamos una cantidad de necesidades sin necesidad, y el Señor me ha mostrado esa divina providencia, y que eso es lo que Él quiere de nosotros. Cuando damos ese paso en obediencia, ese paso de fe, siempre va a querer que confiemos mucho más en Él y que nos abandonemos mucho más en Él. Yo creería que si nosotros confiamos realmente en lo que Él quiere para nosotros, Él provee todo, ¿cierto? Así lo dejemos a un lado y digamos, Señor, o sea, yo confío en todo lo que voy a hacer, todo lo que me estás proponiendo, pero bueno, obviamente, seguramente, pues le decimos, pero ¿qué voy a hacer? Y claro, lo pensamos, ¿cierto? Pero Él dice, no, o sea, déjalo, vamos a dejarlo a un ladito, haz lo que te pido,
y yo te lo proveo. Exacto. ¿Cierto? O sea, tampoco te voy a dejar tirado, tirada. Exactamente. Y si no lo provee de la manera que nosotros humanamente pensamos, Él provee Él dispone como las situaciones para poder solucionar cosas como que se van presentando, Julio. Pero es ese abandono, o sea, la obediencia, ese sí silencioso que daba San José, esa obediencia, si él no entendiera qué pasara, era porque también Dios le pedía ese abandono en él, y con cada sí, con cada paso que uno da, uno lo ve más. O sea, mira que la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Y en esa obediencia, cuando uno obedece, cuando uno hace paso, ahí es cuando ve esa providencia y ese acogimiento de Dios. Mira qué bonito, no sé si recuerdas, hay una parte, bueno, un texto bíblico donde nos habla de que le piden a José y a María de que se lleven al niño porque pues lo iban a matar, y él, sin entender qué era lo que estaba sucediendo, lo primero que hizo fue coger a María, al niño, e irse, ¿cierto? Ir en busca pues de un refugio, pero ahí vamos entonces a la confianza y a la obediencia que tuvo, sin saber y sin entender lo que pasaba, pero hizo lo que lo que Dios le estaba pidiendo para poder salvar al pequeño. Y claro, es que no era cualquier pequeño. Claro, era su hijo, era Jesús. Sí, yo me imagino, o sea, Dios también va dando una certeza muy hermosa en el corazón cuando estamos en esa apertura a comunicarnos con Él, a esa apertura de la oración, a esa apertura de saber escucharlo en nuestro corazón, y Él va dando esa certeza. Y creo que José sentía esa certeza para coger el niño, coger a María e irse sin entender por qué. Y me llamaba mucho la atención cuando estudiaba algo de San José, y era un sí silencioso, un sí humilde. Porque nosotros a veces decimos, sí, ay, pero Señor, ¿por qué? Pero yo no entiendo, pero y esto, pero el otro. Y empezamos con una cantidad de cuestiones, pero a raíz de los temores internos, de que nos falta confiar más en Él. Porque si Jesús es el que todo lo puede, el que soy su hija amada, no me va a abandonar, porque voy a cuestionar a eso que Él me está pidiendo, ¿cierto? Y eso me llamaba mucho la atención de San José, ese sí silencioso y ese sí humilde, Julio. Yo recuerdo ahorita que antes de iniciar la grabación, te lo voy a confesar, Adriana me decía, bueno, es que mi relación con San José en realidad es pues flaquea, ¿cierto? Sí, claro. No es mucha, pero al estudiar sobre sobre el tema que estamos hablando, que es la obediencia, es aprender. Pero cuando ella nos cuenta acá un poquito sobre lo que es su vida, sobre toda esta partecita de su testimonio, tiene mucha relación San José con su vida. Ella nos dice, es que estoy estudiando psicología. Ajá. Y si uno vamos a mirar, San José también es un psicólogo. O sea, lo veo como en esta relación de que un psicólogo escucha en el silencio. Total. O sea, lo primero que hace es estar en silencio para poder escuchar a la otra persona. Y así es José. O sea, en total silencio escucha lo que necesitamos, lo que en algún momento pues va surgiendo, ¿cierto? Y lo que Dios le estaba pidiendo a través de su silencio. Y así es el psicólogo. Totalmente, Juli. Me traes a colación algo, y es que ya ahora que estoy en esta recta final de la carrera, que ya se han adquirido muchas habilidades y mucho conocimiento, ¿y a cuántos psicólogos nos falta tener la habilidad de la escucha? Que es lo primordial que debe tener un psicólogo, porque finalmente uno como psicólogo va a calmar un sufrimiento de una persona, un sufrimiento interno, y que a veces minimizamos, ¿cierto? Que decimos, esa bobada no. Entonces, esa capacidad de escucha en el silencio de San José. Y es que, por ejemplo, muchas veces una persona no necesita de un psicólogo para hablar o para que le dé algún consejo, sino para ser escuchado. Así es. Y esa capacidad de San José para escuchar es impresionante. Y ahí es donde, a partir de la escucha, logramos la obediencia. Así es, Juli. A partir de la escucha y a partir de ese silencio, ¿cierto? Porque también cuando es una escucha con el ánimo de hacer una crítica, una escucha con el ánimo de juzgar, una escucha con el ánimo muchas veces que tenemos de solucionar ciertas situaciones que nos están hablando a nosotros mismos, y muchas veces no, muchas veces solo necesitamos escuchar en el silencio,
escuchar en el silencio, y en esta profesión como psicólogos ya he tenido la experiencia de que llegan a mí personas y yo me siento con ellas solamente, las observo, inmediatamente se ponen a llorar, ¿cierto? Y empiezan a contarme su situación, una cosa a la otra, y eso es, y aprender esa escucha, hoy me voy a llevar también mucho eso, Juli, esa escucha en silencio de San José, como también aliviana el dolor de la otra persona. A veces la otra persona no necesita una palabra, necesita ser escuchada. Ser escuchado. Y hoy me llevo ese talento, esa habilidad que tenía San José para escuchar a Dios, nada más y nada menos que a Dios, y no dejarse interferir por su humanidad, ¿cierto? Sino que en obediencia creerle a Él y hacer lo que Él le pedía en un silencio sin preguntar, creyendo confiadamente en Jesús. Miren qué bonito, Adri, no sé si has visto los otros 2 capítulos que hemos tenido y mis hermanos que están pues en la pantalla, y es que desde el primer capítulo estamos hablando del silencio y de la escucha. Habíamos tocado temas importantes, ¿cierto? Como la obediencia, bueno, el capítulo pasado, ¿cierto? Pero en los 3 episodios hemos hablado del silencio y de la escucha. Y es porque seguramente San José ha sido un pilar fundamental para ambos, ¿sí? Y yo les quiero invitar a ustedes, mis hermanos, para que ahí en los comentarios nos escriban y nos cuenten su experiencia a través de la obediencia, así como San José. ¿Qué experiencia han tenido a través del servicio, en su familia, en su trabajo, a través de la obediencia? Y así como San José nos enseña esa virtud, ¿sí?, como lo es la escucha y el silencio, hoy nos está enseñando la obediencia. ¿Cuál es su experiencia a través de ello? Entonces lo dejamos ahí en los comentarios. Y hoy vamos a tocar, Adri, ya igual pues vamos culminando también, pero vamos a hablar un poquito sobre una cita bíblica, es muy especial, ¿sí? No es en torno a San José, el día de hoy no vamos a traer una cita bíblica en torno a San José, pero sí sobre una mujer muy especial. La conocemos todos, de la Virgen María, ¿sí? Entonces es del libro del Evangelio de San Lucas, del capítulo 1, en el versículo 38. Dice: dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué bonito, porque nos trae la palabra a colación, un texto hermoso donde la Virgen da su fiat y dice sí a la obediencia que el Señor le envía. Y es ahí cuando nosotros hacemos la relación que hay entre San José y la Santísima Virgen María, porque San José no cuestiona, San José no le dice es que no quiero hacerlo, sino que San José acompaña a la Virgen, complementa. Qué bonito esa palabra, Adri, complementar. Complementa. Sí, y lo que decías ahora, Juli, yo no soy Josefina, yo no soy una mujer que me haya, trayendo a colección lo que traías ahora, y ahora trayéndolo también a complemento con este texto que nos acabas de leer. Yo no he sido una mujer que me he puesto a estudiar a San José, que mi santo de devoción sea San José, no. Pero cuando me invitas acá y empiezo a mirar varias cosas de San José, empiezo a leer, yo decía, qué hermoso, o sea, porque es esa obediencia, lo que ya habíamos dicho, la escucha en silencio y luego el complemento a María, ¿cierto? María dice también ese sí, y hágase en mí, según tu palabra. No sé si María sabía todo lo que le esperaba. Yo creo que no, pero también fue por sorpresa, también así fue como por José. Sorpresa, exacto. Y José también, en complemento a esa obediencia, acoge a María y acoge al niño. Entonces mira que esa obediencia también es en ese complemento, y quiero hablarte rápidamente de otro testimonio que te quería contar de mi vida en ese espacio de obediencia, y era, yo anhelaba tener un esposo, yo anhelaba tener una pareja, y unirme en sagrado matrimonio, y no había podido, Juli. Claro que yo empecé a orar mucho, a pedir mucho en mi oración que el Señor guardara mi corazón, que el Señor cuidara mi corazón, porque, bueno, había hombres que de pronto se acercaban a mí con otras intenciones, y yo oraba mucho eso. El Señor, tú conoces las intenciones de esta persona, yo no. Si es el hombre que tienes para mí, déjamelo, si no. Y así lo hacía, él lo alejaba. El año pasado, hace 2 años, conozco al que hoy es mi esposo, y yo empiezo también en esa oración,
La relación se empezó a consolidar mucho más. Yo tenía definido, bueno, en tal tiempo es hora de ir hablando de matrimonio, porque tenía claro que no quería una relación eterna. Y empiezo a orar y a pedirle también al Señor ese discernimiento. Este es el hombre, Señor, yo quiero dar el paso de obediencia a un sagrado matrimonio. Era uno de mis anhelos, Juli. Pero Él lo hizo en mí cuando yo le entregué mi soltería a Él. Porque a veces las mujeres solteras nos ponemos un poquito ansiosas. Y en ese anhelo de uno querer conformar un hogar, casarse, a veces toma malas decisiones desde la humanidad. Y un día yo le dije, si mi vocación, Señor, o si tú no me tienes para esposa, listo. Yo consagro mi soltería a ti, al servicio, a mis proyectos. Y cuando yo le solté la soltería al Señor, Él me mandó el hombre. No perfecto, porque nos creamos también una expectativa muy grande de la pareja. Un hombre sensible al corazón de Dios, también con su proceso, que yo lo respeto, pero que ambos, ese hombre respeta mucho mi servicio, y eso para mí era primordial, Juli. Y que tuviéramos el mismo anhelo, era conformar un hogar, dar ese paso de obediencia al matrimonio, que ahora es difícil que eso pase. Empezamos a orar, se nos dan las cosas, Juli, tomamos la decisión. Y yo no te voy a decir, no, teníamos todo súper planeado, un montón de plata ahorrada para el matrimonio, no. Cuando dijimos sí, nos comprometimos, hablamos con las familias, el Señor empezó a abrir las puertas para podernos casar. Obvio, dentro de ese tiempo venían dudas, cada que había una duda yo me arrodillaba, yo, Señor, si no es el hombre, desorganiza todo esto, o si no, bueno, falta proveer para esto, para lo otro. Me sentí una hija consentida de Él, y Él empezó a proveer absolutamente todo. Nos casamos hace 6 meses, Juli, y te lo puedo decir, y lo voy a decir abiertamente, yo no tenía un ahorro programado para el matrimonio, no. Todo nos surgió en el momento, el Señor proveyó absolutamente todo, y fue una boda que costó más o menos 17 millones de pesos, y todo el Señor lo proveyó. ¿En qué? En ese paso de obediencia y en creerle que Él era mi papá proveedor, porque mi padre falleció el año pasado, y Él me adoptó como esa hija y me proveyó para tener incluso un matrimonio como en algún momento lo había soñado. Pues mira, qué bonito. Yo creo que durante esa oración que tuviste para poder encontrar a ese hombre, quizás no es un hombre cualquiera, ¿cierto? Así es. Es un hombre que se está convirtiendo a través de la oración, quizás en un San José también, ¿cierto? Así es, Julio. Entonces, a través de esas virtudes, de esos signos que San José nos regala, que sea, bueno, tu familia, tu esposo, tú, que sean también como esas virtudes y, bueno, esos signos que Él nos da, para que pues podamos no ser como San José, pero sí al menos vivir una experiencia como San José. Y tener esas virtudes, ¿cierto? Nosotros como mujeres ir adoptando esas virtudes de la Virgen María, y nuestros esposos, mi esposo en su proceso, ser muy respetuosos también con el proceso del otro en su proceso, ir adoptando también esas virtudes de San José. Y ahora que hablamos del silencio y de la escucha, mi esposo también la practica. En momentos cuando hemos tenido que conversar de ciertos temas, Andrés escucha y luego acciona, ¿cierto? Pues en sus bien. Momentos. Te invito, Adriana, para que oremos un momentico. Claro, vamos a orar por la obediencia, vamos a orar para que San José nos regale esa virtud tan especial. Entonces yo los invito para que pues, se pongan cómodos en sintonía de oración allá en sus hogares, y le pidamos a San José que envíe y nos dé esa virtud que tanto necesitamos y que tanto nos cuesta, que es la obediencia. Señor San José, Abba, tú también, Padre, te pedimos que nos regales esa virtud como la obediencia, la confianza que debemos de tener en Dios, así como tú lo has hecho. Querido San José, enséñanos a ser como tú, a través del silencio y la escucha que tanto hemos compartido, pero sobre todo para poder que esa obediencia no sea un miedo, sino que sea una confianza, que sea un paso que nosotros podamos dar, sean cortos, sean largos,
pero que podamos cumplir la voluntad que Dios nos ha pedido, así como tú, sin dudarlo, lo has podido cumplir. Te pido, Señor, por esta bendita corriente de gracia, que sea San José también quien nos enseña esta corriente de gracia sobre la obediencia. Nuestra familia, obedecer, nuestros pequeños, nuestros jóvenes, la familia de Adriana, su esposo. Te entregamos, Señor, este podcast que es en honor a San José, a tu Padre. Eres grande, hoy te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Glorioso San José, sigue enseñándonos de tu vida, sigue enseñando poquito a poquito cuáles son tus virtudes, cuáles son tus dones, que nosotros podamos aprender a través de ellos. Bendito sea, Señor, glorioso San José, ruega siempre por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adri, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, en este nuevo episodio. Seguramente no será el único, van a venir más. Los invitamos a ustedes para que sigan compartiendo en sus redes sociales estos episodios y estas enseñanzas que hemos hablado y compartido durante estos días. Recuerden dejarnos en los comentarios qué quieren escuchar, qué quieren aprender. Recuerden también, suena muy raro, pero activar la campanita de notificaciones, porque desde allí a ustedes les llega la notificación de que hemos publicado algo nuevo y puedan compartirlo. Los queremos muchísimo. Recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden tenernos en sus oraciones, que nosotros los tenemos a ustedes también en las nuestras. Que sea un abrazo fraterno, siempre desde el corazón, y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Hasta luego. Gracias. Los lirios de amor.